estar en este centro televisivo y toparnos con este tipo de notas como la que vamos a hacer resulta desde todos los ángulos, desde donde lo miremos, reconfortante. Primero porque está inspirada a partir de la labor tesonera que realiza Mónica Labarté, que es una amiga de la casa, que es una defensora a ultranza de todos los valores del peronismo y que es también directora del Museo de los Trabajadores de la CGT y, por supuesto, miembro del Consejo Directivo de UPCN. En esta oportunidad nos visita trayendo al doctor Ignacio Martín Clopet, que nos trae un libro con mucha investigación, con mucho trabajo. Del diálogo previo que tuvimos con él se desprende que lo ha hecho con mucha pasión, que presenta una mirada distinta sobre la historia de Juan Perón y cuyo título es Los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte. Pavada de título, ¿no? Una cuestión enorme que Ignacio nos va a contar. ¿Por qué? Porque hoy, a las 19 horas, en el Museo de los Trabajadores, toma nota, calle 51, número 417, entre 3 y 4, va a estar precisamente Ignacio disertando sobre esta obra. Ignacio, Mónica, es un gusto estar con ustedes aquí en los estudios para poder desgranar a través de la charla el contenido de esta propuesta tan abarcativa que habla nada más ni nada menos que de los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte, orígenes donde por algún folclore nacional no faltan quienes se quieren enganchar, a veces de una manera oportunista. Bienvenidos entonces, Mónica e Ignacio. Y bueno, introduzcámonos un poco en el tema, Mónica, de por qué la presentación de este libro hoy en el Museo de los Trabajadores. Bueno, les agradecemos a ustedes el espacio, como siempre. Y mira, sabes que el Museo de los Trabajadores, que es el museo, no es un museo exclusivamente peronista, sino que es un museo que habla de los trabajadores, su historia por los derechos, por sus propios derechos, y bueno, y eso roza muchísimo el peronismo, totalmente roza el peronismo. Hemos presentado infinidad de libros, traído infinidad de conferencistas, pero especialmente hoy, realmente me encanta el tema, porque un trabajo de investigación, muy pocas veces tuvimos la posibilidad de tener en mano un trabajo de investigación del peronismo. Muchos son los que escriben, muchos historiadores que ya no están, que han pasado por nuestro lugar, han escrito mucho de Perón, de lo que le gustaba a Perón, de lo que hacía Perón, de lo que hacía Evita, pero un trabajo de investigación, como es este libro, que es un trabajo exclusivamente de investigación, que algunas cosas a lo mejor nos pueden gustar o no gustar, pero que es una realidad histórica. Muy pocas veces lo tuvimos en la mano o descubrimos alguna persona que además de hacerlo y dedicarse su tiempo a hacerlo, no siendo su profesión, tenga también un parentesco, como es Ignacio, que nos acompaña aquí en La Plata a un acto que es sencillo, como todos los del museo, y hoy él deja sus ocupaciones para estar con nosotros. Ignacio, me encantaría que cuentes bien todo lo que te costó hacer esto. Son unas cuantas páginas, pero creo que fueron muchos años de trabajo. Mónica, muchas gracias. Es un placer estar en este programa, en este espacio, donde me dan la oportunidad de compartir esta tarea que ha tenido como objeto poner un poco de luz a la historia originaria de Perón y de Evita. Hablamos de la historia originaria del peronismo. Y digo que es un espacio muy propicio porque siempre UPCN ha estado interesado en estas cuestiones culturales y se ha mostrado siempre muy de favorecer este tipo de tareas, como vos bien dijiste, de investigación. Así que para mí
Es un verdadero placer estar en este espacio contigo y con la gente de aquí en el estudio. El libro tuvo distintas etapas. A mí me pareció que le faltaba a la historia de Perón y de Evita una historia real sobre sus orígenes. ¿Por qué digo que le faltaba? Porque si uno lee la cantidad de obras que se han editado a lo largo de tantos años, qué sé yo, la primera obra sobre Perón estimo que debe ser el Perón de Enrique Pavón Pereira, y de ahí en adelante ha habido tantos detractores como panegiristas, como gente a favor, gente en contra, tesis doctorales, monografías, cine, obras de teatro, etcétera, etcétera, que nos han ido contando cómo fue la historia de Perón y de Evita. Cuando hablamos de la historia, yo más bien en el libro me circunscribo a hablar sobre de dónde vinieron ellos dos. Esto no es una historia del movimiento peronista, no es una historia de política, sino que es una historia de saber rastrear y contar la realidad de dónde es que vinieron estos dos personajes, a modo mío, la pareja política más importante que ha dado la historia argentina, no es poca cosa. Hablamos de pareja política porque los dos han sido hombres esencialmente importantes para el país y han mostrado, hay un antes y un después de Perón, hay un antes y un después. Así como ha habido un antes y un después, salvando las distancias, con el nacimiento de Cristo en la historia de la humanidad, en la Argentina ha habido un antes y un después con la escena, la puesta en escena de Perón y de Evita en la política nacional. Entonces yo consideraba, por algunas cuestiones como vos ahí soslayaste, es cierto que tengo un parentesco con Eva que me une, un parentesco de sangre, lo cual estoy muy orgulloso. No es una condecoración, sino que es una cuestión tal vez de la mera casualidad o del azar, porque nadie elige dónde nace, sino que a mí me ha tocado tener un vínculo de sangre muy cercano con Evita, por Juan Duarte, por su padre, que era hermano de mi bisabuela. Y aparte, la vinculación de Perón con mi abuelo. Quiere decir que vos sos sobrino nieto. Soy sobrino nieto de Evita. De parte de los Duarte. De parte de los Duarte. No de parte de los Ibarguren, donde sí tenemos a nuestra querida amiga y gran pariente amiga, Cristina Álvarez Rodríguez. Y muy amiga nuestra. Y muy amiga también de la casa, y muy amiga también por muchas cosas. Su familia con la mía ha estado muy unida en distintas circunstancias. Hay varias anécdotas que podremos contar otra vez de cuando vino Madonna, ahora que vuelve Madonna de Argentina. Yo me entrevisté con Madonna en ese momento también. Ella tenía ganas de meter la nariz en la bóveda de la familia Duarte, que es propiedad de mi familia, y nosotros obviamente hablamos con Blanca en ese momento y decidimos no abrirle la bóveda a la señora Madonna y a todo su séquito de personajes que la acompañaban. Pero bien, estas son otras cosas y otras anécdotas que podríamos contar. El libro lo que en realidad trata de hacer es contar la historia real sobre los orígenes. Decía que había historiadores, desde Pavón Pereira en adelante, o ensayistas, que contaron una historia de acuerdo a lo que supieron, de acuerdo a lo que pudieron tener a su alcance, o de acuerdo también a las circunstancias ideológicas. Y entonces reconstruyeron una historia originaria de Perón y de Evita, tratando de que todo encasillara dentro de lo que podía ser la normalidad de las familias o de las personas. Y el libro en realidad buscó ser lo más veraz posible, y esa veracidad se apoya en documentos históricos. No hay en el libro ni una letra que tenga una opinión sin un sustento que la apoye. Y entonces, si no hay documento, digo que no lo hay y no lo invento. Si hay un hecho histórico que yo conozco y no tengo cómo apoyarme, lo dejo bien en claro, pero cuando digo que Perón es hijo de fulano y de mengana, que nació tal día, que fue bautizado en tal lugar, que fueron sus padrinos tal y que sus abuelos nacieron en tal lugar, o que sus bisabuelos provinieron de tal pueblo de Europa y todo lo más, eso si está documentado se afirma. Sí, Ignacio, justamente hubo mucha discusión en un tiempo dónde había nacido Perón. Se había nacido en Lobos, se había nacido en Roque Pérez. Hubo hasta una pelea de intendentes incluso,
A ver, ¿cuál era el origen? ¿Dónde realmente había nacido Perón? Diría algo, vamos más allá todavía. Parece que nadie fue a los documentos en ese momento. Fue una discusión en realidad política. hubo una discusión que se llevó hasta una escena tipo de Fellini en el Congreso Nacional, donde había una gran mesa, mitad el intendente de Lobos, el intendente de Roque Pérez, historiadores, legisladores, y empezando a discutir dónde había nacido, si en un pueblo o en el otro. Es cierto que esta discusión comienza con una versión que se instaló en la opinión pública año 97-98, fin de la era menemista, para darle un término a la época. Y se publicaron un libro sobre que había nacido en Roque Pérez, libro que la mayor cantidad de información se apoyaba en dichos de un nieto de un paisano. Yo la historia, una de las fuentes de la historia es la tradición oral, no hay duda. La tradición oral cede cuando hay un documento que la pasa por encima. O sea, yo puedo tener una opinión personal sobre algo que he visto. Ahora, si yo eso que vi se lo cuento a mi papá, y eso que se lo cuento a mi papá se lo cuenta a su hijo, ya la tradición oral va agregando condimentos o va cambiando los hechos reales de lo propio que vi. Por lo tanto, apoyarnos en la tradición oral es un tema con cierto riesgo. Bueno, Mónica, realmente antes de ir al corte quería decirte que estaba mirando con mucha atención y mucha satisfacción, sabes el aprecio que te tenemos, tu debut como periodista, porque sin quererlo, y mirá qué lujo, con un descendiente de Eva Duarte, es un lujo también para nosotros, para el centro televisivo de UPCN, recibir a alguien que tiene una línea de sangre directa, nada más ni nada menos que con Eva Perón. Decíamos que sin quererlo, y precisamente por esta tecnología de la cual nos encontramos dotados a partir de la visión de Carlos Quintana, están haciendo y se está corporizando un sueño que es el programa del Museo de los Trabajadores. De hecho, me refiero ahora sí a términos legales, que sé que el doctor me va a saber interpretar muy bien, se está generando y gestando, de hecho, el primer programa del Museo de los Trabajadores conducido por Mónica Labarté, que tiene como protagonista al doctor Ignacio, que es nada más ni nada menos que un descendiente directo de Eva Perón, por lo cual yo me voy a permitir seguir disfrutando de esto, por supuesto que sí, pero eso sí, vamos a continuar después de una breve pausa con el programa del Museo de los Trabajadores de la CGT. Te tomo la palabra, Alberto.